Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, agradecidos con el Señor por la oportunidad, hermanos, de pasar un tiempo con ustedes. Realmente, hermanos, gracias, hermano. Miré los años que están cumpliendo, que cumplieron en enero, según escucho. Me pone a meditar que no cualquier iglesia puede decir de 46 años, perseverando, caminando. Realmente, hermano, es una obra de Dios el hecho de que una iglesia permanezca. Hay muchísimas razones, hermano, muchísimas razones por las cuales una iglesia se divide, se disuelve, se hiere, se lastima. Y sin embargo, hermanos, es la sola gracia la que puede y sostiene a una iglesia a perseverar aún en medio de todos esos conflictos. Entonces damos gracias al Señor por el sostenimiento que ha tenido para con esta iglesia. Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha usado a través de todos estos años para sostenerla. Ahora, hermanos, normalmente cuando hay un aniversario, se busca recordar todas aquellas cosas que se han vivido, que han transcurrido. Porque hay, hermanos, tantas historias detrás de cada iglesia. Y son historias, hermanos, que vale la pena escuchar. Sin embargo, hermanos, al final lo más importante no es la cantidad de años que una iglesia permanece, sino la obra poderosa de Dios detrás de esa iglesia que la ha sostenido. Que la ha sostenido, que la ha guardado. Ahí, hermanos, está la verdadera gloria de una iglesia, no en la capacidad de ella de perseverar, sino en la gracia de Dios que la preserva, que la guarda y la lleva a ser formada a Cristo. Leí esto en algún lugar, hermanos. Podemos tener historia sin fidelidad, podemos tener actividad sin verdad, podemos tener crecimiento sin santidad, pero hermanos, como veremos el día de hoy, el gozo viene, hermanos, cuando esta iglesia, cuando su iglesia caminan en la verdad. Caminan en la verdad. Y para esto, hermanos, vayamos a las Escrituras en la epístola del apóstol Juan, en su tercera epístola del apóstol Juan. Solo tiene un capítulo, hermanos, así que no hay mucho pierde. Tercera epístola del apóstol Juan, hermanos. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa,
Si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirnos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Vamos a dividir, hermanos, este capítulo en 3 encabezados. Encabezados cortos y sencillos que son fáciles de recordar. Primer encabezado, hermanos, imita a Gayo, del versículo 1 al versículo 8. El segundo encabezado, hermanos, huye de Diótrefes, del versículo 9 al versículo 10. Y por último, hermanos, confía en Demetrio, del versículo 11 al versículo 12. Como veremos el día de hoy, hermanos, el gozo del apóstol Juan consiste, hermanos, en ver a sus hijos andar en la verdad. De manera, hermanos, que una iglesia que camina en la verdad, que predica el evangelio, que tiene una fiel lucha contra el pecado, se puede decir, hermanos, que es una iglesia que son el gozo de Dios y el gozo de sus pastores. Queremos producir gozo en nuestros pastores, queremos producir gozo en Dios. Hermanos, caminen en la verdad. Caminen en la verdad. Hoy, hermanos, no solo celebramos un aniversario, hoy se celebra la gracia perseverante de Dios en esta iglesia. Se celebra la fidelidad de Dios en y con su pueblo. Pero meditando en esto, hermanos, meditando en esa gracia de Dios, meditando en esa fidelidad de Dios, debe llevarnos a nosotros a dar una respuesta en agradecimiento a tal gracia y a tal fidelidad. Y yo espero, hermanos, a través de esta carta, que podamos juntos reflexionar y examinar nuestras vidas para indagar en nosotros cómo es que estamos caminando. Estamos caminando en la verdad. Somos hermanos, hermanas, que se puede decir estamos caminando en la verdad. Estamos participando fielmente en la obra que Dios les ha dado aquí con esta iglesia local. ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo en medio de nuestra iglesia local? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo hemos de responder a la gracia que se ha manifestado en nuestras vidas? ¿Cómo hemos de responder a la fidelidad de Dios al celebrar 46 años en las que el Señor ha venido haciendo su obra en esta iglesia? ¿Cómo hemos de responder, hermanos? Ahora, respecto a la carta, hermanos, el destinatario se nos dice que es Gayo. Hermano, yo no sé quién le pondría Gayo actualmente a uno de sus hijos. Probablemente nadie. Pero, hermanos, en aquellos tiempos el nombre de Gayo era popular, era común. De manera que si usted va a sus Biblias, usted va a encontrar varias referencias a este nombre. Por ejemplo, se nos dice que Gayo fue encarcelado en Éfeso en Hechos capítulo 19, versículo 29. En 1 Corintios, Pablo dice haber bautizado a Gayo. Y en Romanos capítulo 16, versículo 23, dice que Pablo está siendo hospedado en la casa de Gayo. Ahora, yo no sé, hermanos,
si al gallo que se menciona aquí en Juan es el mismo gallo que se refiere en Hechos o en Romanos. La verdad es que no hay una certeza sobre si es el mismo o si será otro. Lo que sí sabemos, hermanos, es que todas estas referencias hablan de un hombre fiel. De un hombre fiel. Y Juan, hermanos, Juan nos recalca la misma fidelidad. Comencemos con nuestro primer encabezado, hermanos. Imita a Gallo, versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En la segunda carta del apóstol Juan, hermanos, si usted la lee, va a encontrar una exhortación de no ayudar o dar hospedaje a falsos maestros. En el capítulo 2, versículo 10, de hecho, Él nos llama a no darles la bienvenida. A no darles la bienvenida. Pero en esta carta, hermanos, encontramos una carta que equilibra a la otra. Por un lado, en la segunda carta, Juan les escribe y les dice: hey, no des un servicio a falsos maestros, no los les des ese hospedamiento, porque al hacerlo participas de malas obras. Pero en esta tercera carta, Juan hace lo contrario e invita o halaga a Gallo porque él estaba dando cierto hospedaje a ciertos hermanos que estaban predicando la verdad. Y Juan, hermanos, comienza su carta con un saludo a Gallo. Y si usted hace una comparación, va a encontrar una similitud entre la tercera carta y la segunda carta de Juan. Inician muy parecidos. Si usted lee, por ejemplo, la segunda carta en el versículo 1, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y si usted va a la tercera carta, inicia diciendo: el amado a quien amo en la verdad. Esto, hermanos, no está de más, debe llevarnos a meditar que lo que nos une y nos hace amarnos es la verdad. No nos amamos y por eso estamos unidos. Es la verdad la que nos lleva a amarnos. Es la verdad la que nos hace estar unidos. Ahorita hay un movimiento donde lo más importante es el amarnos y no importa lo que creamos, lo importante es el amor. No, hermanos, la verdad es el motor que nos capacita para amarnos adecuadamente delante de Dios. Nos hace amarnos, hermanos, la verdad. Y a la medida, hermanos, que crecemos en esa verdad, entonces deberíamos estar creciendo en amor unos con otros. Ahora, hermanos, si usted nota en la carta, Juan elogia a Gallo por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, Juan elogia a Gallo recalcando que Gallo es alguien que conoce la verdad. Es alguien que conoce la verdad. Vea el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. De manera que algo que caracterizaba a Gallo era que él conocía la verdad. Gallo, hermanos, era un hombre del cual fluía la verdad en su corazón. Él no solo conocía la verdad,
Él no solo amaba la verdad, él vivía la verdad. Él vivía la verdad. Y es por eso, hermanos, que Juan inicia diciendo, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todo a la misma manera que prospera tu alma. A la misma manera que prospera tu alma. Hermanos, ¿cómo luce un alma prosperada? ¿A qué se refiere Juan con yo deseo que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma? Hermanos, sin duda, hermanos, es un alma que, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Es una persona que ha muerto con Cristo. Y por lo tanto, él está buscando las cosas de arriba. Es un alma, hermanos, que no vive para agradarse a sí mismo, sino a su Señor. La verdad estaba tan arraigada en Gayo que se había olvidado de sí mismo para centrarse en vivir para el Señor. Es una persona que le es fácil desprenderse de las cosas temporales para promover las espirituales. Sus deseos ya no están en lo que este mundo le puede ofrecer, sino en lo que Cristo ya le ha dado. Sin duda, hermanos, sin duda esta era la vida de Gayo. De manera, hermanos, que viendo cómo se conduce Gayo, cómo él está caminando, no debe extrañarnos que Juan externe su deseo de una prosperidad hacia Gayo. Ahora, vea que al parecer, hermanos, algunos hermanos habían ido a Juan y le habían contado de Gayo. Le habían contado acerca de Gayo, cómo Gayo estaba caminando, cómo Gayo se estaba conduciendo. Y Pablo al escribir dice, yo tengo un gran gozo de escuchar que mis hijos andan en la verdad. Juan utiliza esta palabra de hijos, hermanos, para referirse a hijos espirituales, como a un discípulo, hermanos. Hermanos, qué gozo es experimentar aquellos padres que se esforzaron por instruir a sus hijos, que se esfuerzan por instruirlos, por discipularlos, y después de pronto ver el fruto de ellos, escuchando que sus hijos ahora confiesan a Cristo, que sus hijos andan en los caminos del Señor, que predican, que viven la verdad. Hermanos, esto debe dar gozo a esos padres. O que hay de aquellos hermanos que dedicando tiempo y recursos se enfocan en ciertos hermanos para instruirlos. Y cuando comienzan a ver ese fruto de su esfuerzo, de su tiempo, hermanos, hay un gozo. Hay un gozo, hermanos. Y este es el gozo, hermanos, del cual Juan está hablando, que siente derivado, hermanos, de lo que ha escuchado de Gayo. Hermanos, ¿alguien pudiera dar esa reseña de nuestra vida? ¿Alguien pudiera decir que estamos caminando en la verdad? Debemos examinar, hermanos, nuestros caminos y revisar en nuestro corazón si estamos respondiendo a esta fidelidad de Dios, a esta gracia de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, Gayo también es elogiado, hermanos, por su fidelidad. Vea el versículo 5. Amado, fielmente te conduces. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Hay una fidelidad que Juan ha escuchado acerca de Gayo, porque Gayo no solo es un
hombre que supo vivir la verdad, sino que es un hombre que supo permanecer en esa verdad en medio de la oposición. En medio de la oposición. Gallo, hermanos, es un ejemplo de fidelidad en una iglesia local. Hermanos, Gallo habría estado dando cierto hospedaje a hermanos que venían de otros lugares, predicando el evangelio, y esto habría sido prohibido por Diótrefes. Esto había sido prohibido por Diótrefes, pero aún en contra de esa prohibición, Gallo perseveró. No conocían. Esto habla, hermanos, de un interés desarraigado de sí mismo. Ni siquiera los conocía. No era como los voy a hospedar esperando recibir algo. No, hermanos, no los conocía. Y sin embargo, hermanos, a pesar de la oposición de Diótrefes, Gallo perseveró en su servicio. A él solo le interesaban si estas personas eran de la verdad, predicaban la verdad, y con eso bastaba para que Gallo pudiera acogerlos. Por un lado, hermanos, vemos las prohibiciones de dar hospedaje a falsos maestros para no participar de malas obras, pero ahora vemos, hermanos, elogiando a Gallo, estimulando a Juan al servicio y a la hospitalidad en Gallo a aquellos que proclaman el evangelio fielmente, hermanos. Y Juan agrega algo. Dice que al hacer eso, hermanos, Gallo estaba cooperando a la verdad, con la verdad. Dese cuenta algo, hermano. Se da cuenta, hermanos, que cuando Juan está elogiando a Gallo y le dice que no tiene mayor gozo que escuchar que sus hijos andan en la verdad, Juan no elogia su conocimiento. Juan elogia su práctica. De manera que Gallo no es solo algo que conocía la verdad o sabía la verdad, sino que él estaba viviendo la verdad. Él estaba viviendo la verdad. Y vivir en la verdad, hermanos, está siendo ilustrado a través del servicio que Gallo estaba presentando a hermanos que él no conocía. Hermanos, constantemente, hermanos, estamos buscando ejemplos a imitar. Aquí tenemos a uno, hermanos. Aquí tenemos a uno. Aquí tenemos a Gallo, hermanos, que es un hombre que no está esperando a que lo sirvan. Es un hombre que está sirviendo. Gallo, hermanos, es una persona que está buscando necesidades en la iglesia local, pero no para quejarse, sino para suplirlas. Para suplirlas. Y Gallo miró que el servir a los hermanos que venían predicando la verdad, que darles hospitalidad y que encaminarlos, era una manera de cooperar con la verdad. Y esto, hermanos, es elogiado por Juan. Es elogiado por Juan. Hermanos, ahora vea este hombre llamado Gallo, que está sirviendo, recibiendo personas, dando hospitalidad, sirviendo a la congregación. Es una persona, hermanos, que se está despojando de recursos para servir a los hermanos. Ahora conéctelo, hermanos, con el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Juan desea que Gallo sea prosperado en todas las cosas? Porque, hermanos, Gallo es alguien que no está pensando arraigado en este mundo. Él está despojándose de sus recursos, de su tiempo, de sus cosas para servir a los hermanos. De manera que si Gallo es prosperado,
En ese sentido, Él puede dar un mejor servicio a la iglesia. De manera que la prosperidad de Gayo pudiera ser una forma en que la verdad también fuera prosperada. A la medida que Gayo fuera prosperado, las posibilidades de su servicio aumentarían y por lo tanto, hermanos, mejor servicio llevarían estos hermanos que estaban de un pueblo a otro predicando el Evangelio. Hermanos, la prosperidad de Gayo era la prosperidad de la verdad en ese sentido en esta iglesia local. Vemos, hermanos, entonces que el deseo de Juan es muy bien intencionado. Yo sé que ahora muchos pueden sacar este texto y comienzan a decir yo quiero que seas prosperado y lo comienzan a aplicar de una forma desequilibrada, muy torcido el texto, hermanos, pero no es cuando tú lo comprendes adecuadamente te das cuenta, hermanos, que si nosotros conociéramos a Gayo también desearíamos lo mismo. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Que el Señor nos da esas riquezas para que al mismo tiempo nosotros puedan abundar esas acciones de gracia en los hermanos a la medida que nosotros nos despojamos en el servicio hacia los demás. De manera, hermanos, que este deseo es un deseo muy bien justificado. Hermanos, imitemos a Gayo. Seamos hombres y mujeres fieles a Dios. Fieles al buen depósito que Dios les ha otorgado a cada uno de nosotros. Dios ha preservado su iglesia a través de estos 46 años y deseamos que el Señor lo siga haciendo, siga obrando en ustedes. Dios seguirá haciéndolo a través de la fidelidad de este tipo de hombres. De este tipo de hombres. Imitemos este buen servicio de Gayo. Hermanos, esta iglesia necesita hombres y mujeres como Gayo. Hombres y mujeres que busquen en donde Dios los ha puesto en su cuerpo. Y ahí sirvan. Y ahí promuevan la unión. Ahí promuevan la edificación del cuerpo de Cristo. Mujeres y hombres que tengan la mentalidad de cómo yo puedo contribuir para que la verdad sea prosperada. Que no se trata de nuestro reino, hermanos. No se trata, el Evangelio, hermanos, no se trata de nosotros. No se trata de ti. No se trata de mí. Se trata de Cristo y su obra en la iglesia. ¿Cómo podemos cooperar con la verdad en medio de nuestros hermanos? ¿Habrá algo que yo pueda hacer para servir a mis hermanos? Hermanos, claro que sí. Claro que sí, solo mirémonos unos a otros. Muchos de nosotros sabemos la necesidad de los otros. Está en tu poder ayudar, ayuda, hermano. Está en tu poder consolar, consuela. Está en tu poder aliviar aflicciones, alivia aflicciones. Está en tu poder ayudar con recursos económicos, ayuda, despójate de eso. Está en tu poder visitar enfermos, visita enfermos. Hermanos, cada acto que hacemos en servicio a los demás es una forma en la que cooperamos con la verdad. Necesitamos, hermanos, un corazón como el de Gayo, que en última instancia, hermanos, es un corazón como el de Cristo, quien al mirar a sus discípulos, esperando que alguno de ellos se levantara para lavar los pies, hermanos, se ciñó. El trabajo de un esclavo lo hizo Cristo. Aquel trabajo que le debería de tocar a los discípulos, lo hizo Cristo. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros?
¿Por qué no lo podemos hacer nosotros, hermanos? Coopera con la verdad. Sirve al Señor donde Dios te haya puesto en esta iglesia local. Pon toda tu disposición para suplir las necesidades que has visto. Coopera con la verdad. Pero nuestro segundo encabezado, hermanos, huye de Diótrefes, versículo 9 y versículo 10, hermanos. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa. Hermanos, aquí tenemos la cara B, ¿no? Tenemos a Diótrefes. Diótrefes, hermanos, probablemente era un líder también de la iglesia local. Y creo que era un líder porque tenía la capacidad incluso de expulsar o disciplinar. Este hombre es caracterizado por ser todo lo contrario a lo que Gayo era. Diótrefes, hermanos, es un hombre egoísta. Un hombre que al parecer, si bien, hermanos, y esto es importante, no era un falso maestro. No es como que Diótrefes estuviera enseñando algo equivocado, por lo menos el texto no nos deja ver eso. No nos dice que era un falso maestro, pero no había conocido la verdad. Es de aquellos hermanos que conocen muy bien las doctrinas, que son habilidosos o que podemos ser habilidosos con las doctrinas, con la Biblia, manejarla, saber citar textos, libros. Pero había un problema en Diótrefes, hermanos. No había vida en su corazón. No había vida en su corazón. Diótrefes, hermanos, estaba poniendo en tela de juicio la autoridad de Juan, buscando calumniarlo y desacreditar cualquier tipo de autoridad que Juan pudiera tener sobre la iglesia. Y a la medida que él podía, buscaba manchar el nombre de Juan. Pero algo más, hermanos, y es que Diótrefes estaba prohibiendo a los hermanos dar un servicio y hospitalidad a los misioneros que venían de fuera. Él estaba prohibiendo que los recibieran. Y si llegaban a recibirlos, se nos menciona en el versículo 10 que llegaban a expulsarlos de la iglesia. Ahora no sabemos si ese expulsar se refería a una disciplina eclesial, o disciplina eclesiástica, o si realmente él los expulsaba fuera literalmente del lugar de reunión, no sabemos. Sin embargo, conocemos la actitud de este hombre y es una actitud reprochable. Es una actitud reprochable. En Diótrefes, hermanos, encontramos a alguien que pone el énfasis en su propia vida. Y eso es lo que nos dice el versículo 9, que a Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre ellos. El énfasis de este hombre estaba en sí mismo. Toda su agenda, todo lo que él hacía, todo lo que él hablaba, giraba alrededor de sí mismo. Para él no había un tiempo donde se tratase de los demás. Todo tenía que tratarse de sí mismo. Todo tenía que tratarse de él. De buscar su bien. Y este hombre, dice el apóstol Juan, quería tener el primer lugar en todo. Él quería estar sobresaliendo más que los demás. Y cuando alguien sobresalía más que él, lo manchaba. Buscaba ensuciar su nombre, buscaba desacreditarlo. Para este hombre, hermanos, lo que sobran son palabras. Sobraban palabras, aparentemente a este hombre le gustaba mucho hablar. Pero faltaba, hermanos, amor por la verdad. Le faltaba amor por la verdad, le faltaba amor por los hermanos. Hermanos, huyamos de estas actitudes como Diótrefes. Huyamos de estas actitudes. Y hermano, si al escuchar estas características de Diótrefes,
Lo primero que se te vino a la mente fue un hermano de al lado. Fue tal hermano. Fue tal persona. Hermano, no me estás entendiendo. No me estás entendiendo. No estoy hablando del hermano de al lado o de otra persona. Estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de actitudes que sin ser falsos hermanos o falsos maestros tenemos. Y eso termina dañando a la iglesia. R. Sproul decía que ningún pecado es de índole privada. Todo pecado es público. Todo pecado es público. El orgullo y la soberbia de Diótrefes aún camina por los pasillos de nuestros corazones, hermanos. El orgullo y la soberbia de Diótrefes, hermanos, aún está aquí. Aún está aquí, hermanos. Y es a eso, hermanos, a lo que me refiero cuando les digo, huyamos de estas actitudes. La misma soberbia y el orgullo que Diótrefes estaba mostrando ante la iglesia, hermanos, es la misma que muestras tú y que muestro yo. Y debemos luchar contra ella. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos hallado siendo hombres egoístas? Egoístas en nuestros deberes como esposos. Egoístas en nuestros deberes eclesiásticos. Egoístas en nuestros deberes como padres. Y pensamos que no tenemos el tiempo para servir, no tenemos el tiempo para edificar a nuestra familia, no tenemos el tiempo para hacer algo más. Y yo me pregunto, hermanos, ¿por qué no tienes tiempo? ¿O será que tus prioridades están mal clasificadas? Y estás tú, luego tú, después tú, y si hay tiempo, agregamos algo más, ¿no? ¿Te das cuenta que Diótrefes aún está aquí? A este tipo de pecado, hermanos, es que nos referimos. Aún en esta iglesia local, hermanos, en relación con tus hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicas a tus cosas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus cosas? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a las cosas de tus hermanos? Si tú eres honesto, verás que la balanza está muy desbalanceada. Hermanos, guardemos nuestros corazones. Guardemos nuestros corazones. Decía Martín Lutero que tú no puedes evitar que los pájaros o las aves vuelen en tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. En otras palabras, a la primera vista que veas este tipo de pecado en tu vida, lucha contra él. Lucha contra él. Lucha contra tu orgullo. Lucha contra tu soberbia. Esas ramas en nuestro pecado que salen. Porque a la misma forma, hermanos, que tú luchas con tu pecado, tú guardas a la iglesia. Tú cooperas con la verdad. Ahora, hermanos, no es menos cierto que muchas veces nos hallamos confesando nuestro egoísmo, hermanos, por egoísmo. Podemos escucharnos confesar nuestro egoísmo por egoísmo. Es decir, hermanos, muchas veces cuando vemos nuestro egoísmo, nos sentimos mal. Sabemos que hemos sido egoístas, orgullosos. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos sentirnos bien. Entonces confesamos nuestro pecado para de alguna forma sentirnos mejor con nosotros mismos. De manera que esa confesión no es una confesión honesta, sino que es una confesión para calmar nuestras conciencias. Yo no estoy hablando de calmar nuestras conciencias. Yo no estoy hablando de sentirnos bien, estoy hablando de un dolor profundo al mirar tu pecado, al mirar tu egoísmo, al mirar cómo todo en nuestras vidas se está tratando de nosotros mismos. Hablo de arrepentimiento. Hablo de dolor por tu pecado, por mi pecado. Hermanos, debemos apropiarnos de las palabras de David en los Salmos y pedirle al Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos.
si no logro ver mi egoísmo, si no logro ver mi soberbia, si no logro ver ese deseo de tener la preeminencia. Hermanos, la preeminencia no la tienes tú, la preeminencia la tiene Cristo. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito de la iglesia. Él es el primogénito entre los principados y potestades. Y Pablo termina en el capítulo 3 diciendo, para que en todo Él tenga la preeminencia. De manera, hermanos, que no se trata de ti. Se trata de Cristo. Buscamos que Él tenga la preeminencia en esta iglesia local. Hermanos, oremos al Señor. Oremos para que Dios en su gracia y su favor en esta iglesia abunden personas como Gallo. Y luchemos en nuestros corazones por esas actitudes como Diótrefes. Deseamos que el Señor preserve su iglesia y en su fidelidad, hermanos, Él lo hace y lo seguirá haciendo. Pero no es menos cierto que el pecado que no confiesas el día de hoy, hermanos, daña a la iglesia. Otra vez repito, hermanos, ningún pecado es de índole privada. Tu pecado, que tú piensas que nadie me ve, que nadie lo sabe, no involucro a nadie, ese pecado terminará dañando tu familia, tu iglesia, tu alrededor, si no luchas hoy con ese pecado. Huyamos de Diótrefes, hermanos, y no olvidemos que el que tiene la preeminencia en todo es Cristo. Él es el protagonista. Él es el protagonista de nuestra historia, hermanos. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, hermanos. Confía en Demetrio, versículo 11 y 12. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio, hermanos, es otro hombre del cual no sabemos mucho. Excepto que era un hombre de buen testimonio. Que era un hombre de buen testimonio. Y que al igual que Gallo, hermanos, este hombre andaba en la verdad. Por lo cual, hermanos, Juan no duda de recomendarlo. No duda de recomendarlo. Probablemente, hermanos, por medio de Demetrio fue que se informó acerca de la fidelidad de Gallo y la oposición de Demetrio. Y también es posible, hermanos, que por medio de este hombre se llevase la carta a Gallo. Es muy probable, hermanos. Ahora, yo creo, hermanos, que también lo que busca el apóstol Juan, el mencionar acerca de Demetrio, es de alguna forma, hermanos, respaldar su testimonio, de respaldar su testimonio. A lo mejor algunos al mirar ese conflicto y a él en medio de ellos, pudiera decir que él buscaba causar alguna división o algo así, y Juan no termina la carta sin recomendarlo. Sin decir, oye, todos dan testimonio de Demetrio, y la verdad también. Y la verdad también. De manera que Juan busca cuidar la integridad de este hombre a aquellos que quisieran acusarlo. Hermanos, confiemos en hombres como Demetrio, hombres de buen testimonio. Pongamos nuestra confianza en ellos. Démosles nuestra confianza y crezcamos en la confianza unos con otros, en estos hombres que caminan entre nosotros, que son de buen testimonio, podamos abrir nuestro corazón a ellos y ensanchar, como dice el apóstol Pablo, para amarlos, para apoyarlos y empujarlos en su servicio a Dios. Busquemos entre nosotros a estos hermanos en los que podamos confiar de todo nuestro corazón. Y hermanos, no falta la persona que esté pensando, bueno, es que yo no conozco a alguien, ¿no?
Yo no conozco a ese Demetrio en el que yo pueda confiar, hermano. Sé tú ese Demetrio. El punto es ese, que todos deberíamos ser hombres confiables. Todos deberíamos ser hombres en los cuales se pueda confiar. Y esta iglesia, hermanos, necesita de sus hombres. Necesita de sus hombres. Sé tú un Demetrio para los demás. Sé tú una persona fiel, un hombre fiel, que cuando alguien busque a alguien de buen testimonio puedan decir, el tal hermano, él es de buen testimonio. Ese hermano es un hermano confiable, en el cual tú puedes depositar. Sabiendo, hermanos, que podemos estar prestos para cooperar con la verdad. Somos llamados, hermanos, a bendecir a otros países, a apoyar esa verdad que se promueve en países lejanos. Pero nadie, hermanos, nadie de los que están apoyando ahora mismo, hermanos, las naciones, los misioneros, empezaron primero por su iglesia local. Nadie va a las naciones, hermanos, sin estar en una iglesia local. Es aquí, hermanos, donde podemos cooperar con la verdad ahora, en medio de nuestra iglesia local, en medio de las necesidades que van saliendo día con día, en medio de toda esta necesidad que tenemos entre nosotros. Hermanos, ciertamente podemos agradecer a Dios por este aniversario que le permite cumplir esta iglesia. Podemos glorificar a Dios por ello. Pero un aniversario, hermanos, también es un buen momento para examinarnos y recordarnos que no solo es avanzar en años, sino también en fidelidad, en amor y gracia hacia el Señor. Deseamos, hermanos, que las marcas de esta congregación en los próximos años sean caracterizadas por un crecimiento evidente en su caminar y amor los unos por los otros. Una creciente marca por una fidelidad hacia el Señor, por un buen testimonio ante una ciudad, hermanos, que necesita de la luz del Evangelio, que necesita que este Evangelio resplandezca y alumbre en medio de las tinieblas. Ciertamente, hermanos, deseamos que esas sean las marcas, no solo de esta iglesia, sino aún de nuestra iglesia. Y deseamos que esos candeleros, hermanos, sean avivados para cumplir la misión por la cual el Señor te ha rescatado de tu vana manera de vivir. Hermanos, caminemos hacia el Señor. Imitemos, hermanos, imitemos a este hombre llamado Gallo. Imitemos, huyamos de Diótrefes y confiemos en Demetrio. Ahora, hermanos, para terminar, si tú estás aquí sin Cristo, si tú no conoces al Señor, quiero decirte que es complicado, mejor dicho, es imposible que tú puedas imitar el servicio de Gallo o que puedas tener esa confianza como Demetrio. Porque en última instancia, hermanos, lo que Gallo estaba haciendo y lo que Demetrio estaba haciendo, hermanos, era imitar a Cristo. Y tú no puedes imitar a Cristo con tus propias fuerzas. Tú no puedes servir a Cristo con tus propias fuerzas. Él ha puesto sus términos en cómo debemos servirle a Él. Y todo buen servicio a Dios inicia confesando sus pecados y poniendo su confianza en Él. Reconociendo que nada puede hacer sin Él. De manera que tú necesitas venir a Cristo confesando tu incapacidad de poder servirle como Él te lo ha pedido. Tu incapacidad de poder salvarte a ti mismo y servirle a Él como Él te lo ha pedido. Confía en Él. Confiesa delante de Él que estás en bancarrota, que no hay nada que tú puedas hacer para complacerlo,
que tú necesitas que alguien más lo complazca. Y hermanos, el testimonio de Dios mismo es que en Cristo tiene su complacencia. Cristo lo ha complacido, pero tú necesitas ir a Cristo. Necesitas ser para poder hacer delante de Él. Si tú estás sin Cristo ahora, ven a Él. Ven a Él. Probablemente muchas veces escuchamos, ven a Cristo, ¿no? Y decimos, bueno, ¿dónde está Cristo? No estamos diciendo que te muevas geográficamente de un lugar a otro para ir a Cristo. Estamos hablando de una disposición del corazón. Estamos diciendo que dispongas tu corazón para pedir perdón a Cristo por tus pecados y que dispongas tu corazón para recibir la gracia que Él está ofreciendo a través del Evangelio. Que creas y confieses que Él es suficiente para salvarte, para limpiar de tus pecados y librarte de la ira venidera. Y solo entonces podrás servirle con un corazón sincero y de una forma grata delante de Él. Y podrás decir, como dijo el apóstol Pablo, soy un sacrificio vivo y agradable de Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, tú que conoces nuestros corazones y conoces cada intención en nuestras vidas, te pedimos, oh Dios, que tu gracia sea derramada sobre nuestros corazones. Que uses tu palabra, Señor, para exhortar, para consolar, para atraernos hacia ti, Señor. Señor, ciertamente tu obra está en tus manos y es tuya, Señor. Sin embargo, nos has dado la oportunidad, Señor, de servirte y de cooperar con la verdad. Ayuda a esta iglesia, Señor. Ayúdanos como iglesia a servirte con todo el corazón, Señor, entendiendo que no estamos contribuyendo para nosotros mismos, Señor, sino para tu iglesia, para tu reino, Señor. Por favor, oh Dios, trata con nuestros corazones, confróntanos ante tu verdad, Señor. Enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a poner nuestra mirada, Señor, en las cosas de arriba, Señor, donde está Cristo sentado. Y que entonces, Señor, se pueda decir en nosotros que andamos en tu verdad. Señor, también te pido por aquellas personas que no te conocen, Señor. Especialmente aquellos jóvenes que están aquí, Señor. Te pido que obres en sus corazones. Señor, muchos de sus deseos probablemente están impulsados por egoísmo, Señor. Pero tú puedes hacer una obra, cambiar sus corazones, Señor. Impulsarlos a tu servicio, impulsarlos hacia tu gracia, hacia tu reino, Señor. Y que ellos puedan conocerte y amarte, Señor, y servirte de todo corazón, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos todas estas cosas, sabiendo que harás mucho más de lo que alcanzamos a pedir. Te lo pedimos en Cristo Jesús.